Pero bien, quiero darle la palabra a nuestro buen amigo Francisco Kim Holguín, que será el moderador del siguiente panel sobre la innovación en la logística ferroviaria y multimodal, hacia dónde vamos. Por favor, Kim. Gracias. Gracias. Pues, buenos días. ¿Se escucha? Buenos días a todos, bienvenidos. Mil disculpas por la voz, pero yo fui de los ochenteros, aunque en realidad soy setentero, pero bueno. Pues bienvenidos a este panel, el inicial de este día. La verdad, para mí es un honor poder moderar este panel, sobre todo con las personalidades que nos acompañan el día de hoy, a quienes de antemano les agradezco haber podido acomodar sus agendas para estar aquí. Los temas que vamos a manejar son de veras de vital importancia para el transporte ferroviario y multimodal en México. Me voy a permitir hacer una presentación, muy rápida de nuestros panelistas. En primer lugar tenemos al doctor Benjamín Alemán Castilla, de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, la ARTF, y él es el titular de la agencia, para quien pido un aplauso. En segundo lugar tenemos al licenciado Ernesto Anguiano Sánchez, de Grupo México Transportes, quien es director comercial. En tercer lugar tenemos al licenciado Conrado Muciño Hidalgo, de la Terminal Valle de México SADCB, director de operaciones e intermodal, perdón. Y a Jorge Luis Peña Hernández, del Corporativo SSA México, gerente comercial. Bueno, pues por el tiempo estamos ya administrándolo desde ahora, entonces vamos nada más me gustaría reiterar los pilares bajo los cuales la NTP desarrolla todas sus acciones, que son la seguridad vial, la preservación del medio ambiente, el cuidado de la infraestructura, la competitividad y la productividad. Así es que los trabajos de este panel estarán siempre observando estos pilares. Para entrar en el tema, pues solamente quería comentar con ustedes cómo está la distribución del transporte de carga en México. El autotransporte con 547 millones, que constituye el 56%, el marítimo con 297 millones de toneladas, con 31%, el ferroviario con 127, con el 13%. Bueno, entrando en el tema multimodal e intermodal, pues lo primero que quisiéramos es que exista un balance en estas cifras. Sin embargo, quisiéramos que estas cifras ya pudiéramos estar contemplando en el futuro lo que es el porcentaje que corresponde al transporte, que tuviéramos claro el porcentaje que corresponde al transporte intermodal y multimodal. En este panel, pues los hashtags que van a estar escuchando son implementación, desarrollo, innovación, ejemplos de elementos disruptivos en la cadena de suministro, tecnología y proyectos. Como les decía, la intención es que nuestros panelistas nos van a adentrar en el mundo ferroviario, en el mundo intermodal y multimodal, marítimo, terminales, con el objetivo que ustedes se lleven información de lo que hay nuevo, de lo que se está implementando y de lo que podemos ver hacia el futuro los usuarios del transporte. Para iniciar, pues yo quisiera plantearle, yo sé que dentro de sus presentaciones tienen contemplado ya los panelistas hablar de esos temas, pero quisiera reiterar las preguntas que tenemos para ellos, que son cuáles son las mejores, para la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, tenemos la pregunta de cuáles son las mejoras y actualizaciones que se esperan en el marco normativo del sector desde la perspectiva del usuario de servicios ferroviarios. Para Grupo México Ferromex,
la pregunta que tenemos es, ¿qué innovaciones podemos esperar los usuarios del transporte intermodal? ¿Habrá crecimiento en la infraestructura y diversificación de servicios? Para nuestro amigo Jorge, ¿qué nuevos desarrollos esperamos los usuarios en materia de infraestructura en las terminales de servicio y servicios portuarios? Y para Conrado, ¿qué puede la tecnología incrementar la eficiencia de la operación logística para los usuarios de una terminal intermodal dentro de la ciudad, una terminal metropolitana, digamos? Entonces, estas son las preguntas que tenemos y bueno, ya no quito más tiempo para poder iniciar con las presentaciones. Entonces, le pido al doctor Benjamín Alemán que nos dé su mensaje, por favor. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Antes que nada, gracias a la ANTP por habernos invitado a participar en este foro. Ya habíamos venido en alguna ocasión anterior y nos da mucho gusto estar de regreso con ustedes. Mi presentación en realidad no contiene la respuesta a la pregunta que nos hace Paco, pero con todo gusto voy a hacer algunos comentarios al final de la misma para poder darle una respuesta a lo que nos plantea. Antes de empezar, nada más les comento en términos muy generales lo que contiene esta presentación es una perspectiva, una visión de dónde está el sector ferroviario al día de hoy y la presentación de algunos de los temas, algunos de los proyectos en los cuales la agencia está comenzando a realizar estudios con la intención de que esto eventualmente se pueda convertir en parte de una agenda nacional de mediano a largo plazo en materia ferroviaria para nuestro país. Entonces, bueno, pues qué mejor que comenzar con mostrarles cómo se ve la red ferroviaria al día de hoy. Esta es la red de las vías generales de comunicación ferroviaria. En total tenemos cerca de 27,000 kilómetros de vía en el país, de los cuales alrededor de 17,000, 18,000 kilómetros de vía están concesionados en estas 9 empresas. Un poquito más a detalle, lo que tenemos en el sistema pues es a Ferromex con 8,000 kilómetros de vía, Kansas con 4,000, Ferrosur cerca de 2,000, el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec también con cerca de 2,000 kilómetros de vía, el Coahuila-Durango, Ferrocarril Valle de México y Admicarga son líneas más cortas y los 2 trenes o las 2 concesiones de pasajeros, el Cholula-Puebla con 8 kilómetros formalmente dentro de su título de concesión porque el resto de la ruta es sobre un derecho de paso sobre Ferrosur y ferrocarriles suburbanos en el Valle de México. Entonces, en total tenemos 17,384 kilómetros de vía concesionada en el país. ¿Qué hace la agencia? Nuestro mandato legal es regular, promover, vigilar y verificar la construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura ferroviaria y la prestación del servicio público de transporte ferroviario, tanto de carga como de pasajeros, y así como los servicios auxiliares como las maniobras en terminales ferroviarias. ¿Cómo hacemos esto? Con las herramientas que la propia ley nos da. La agencia es la encargada de coordinar las acciones de carácter técnico para determinar las especificaciones de las vías. Esto es, hoy la agencia es quien dirige el Comité Consultivo Nacional de Normalización del Transporte Ferroviario. Hasta antes de la creación de la agencia, toda la normalización en materia ferroviaria se llevaba dentro de un subcomité que a su vez dependía del Comité Consultivo de Transporte Terrestre. Entonces, cuando se crea la agencia y se le da la atribución de regulación a esta nueva entidad, se separa este comité. Esto es algo muy bueno porque va a permitir agilizar la creación de normas para el servicio ferroviario. Por darles nada más el dato, el sector ferroviario en México hoy cuenta con 5 normas oficiales mexicanas y obviamente pues eso pues es todavía insuficiente, tomando en cuenta principalmente que se espera una expansión del servicio de pasajeros, para el cual pues básicamente no hay normas en nuestro país. La agencia también es la encargada de verificar el cumplimiento de las obligaciones de los concesionarios y asignatarios respecto de los títulos de concesión, la ley y el reglamento. Entonces, hacemos esta actividad de verificación y supervisión, establecemos los criterios para la regulación de tarifas cuando
no hay condiciones de competencia efectiva o cuando hay desacuerdo entre usuarios y concesionarios. La agencia también está facultada para determinar derechos de paso, igual cuando no haya condiciones de competencia efectiva. La agencia administra el registro ferroviario, esto es, nosotros controlamos la expedición de licencias federales ferroviarias, el registro de las matrículas de los carros del ferrocarril, bajas, altas, etcétera, ¿no? Y tenemos la facultad de imponer sanciones y de realizar estudios y estadísticas en materia ferroviaria. Algunas de las estadísticas que hemos recopilado desde el 18 de agosto del 2016, que fue la fecha de nuestra creación, pues, hacemos reporte de tráfico de carga, de pasajeros, indicador de seguridad y eficiencia operativa, desarrollamos la matriz origen-destino, ya se publicó para el sureste mexicano, está en proceso de conclusión la matriz origen-destino para toda la red, esto con cifras 2016, se está recopilando ya también la información para repetir el ejercicio con cifras 2017. Tenemos el reporte de carros, coches, locomotoras y personal del sector y el reporte de robo y vandalismo, que también un poquito más adelante les voy a mostrar un par de indicadores al respecto. Entonces, aquí en esta gráfica lo que queremos mostrar es cómo ha evolucionado el tráfico de carga ferroviario con relación al Producto Interno Bruto en los últimos años, de 1980 al año 2016. En el año 95-96, que es más o menos donde está el cruce de las dos líneas punteadas, marca el cambio de modelo operativo en nuestro país. Antes de esa línea vertical, lo que teníamos era la operación de todo el sistema por Ferrocarriles Nacionales de México, y después de esa línea es cuando ya operan las concesiones privadas. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que antes de la privatización, el Producto Interno Bruto crecía a una tasa promedio anual de 2.08% y las toneladas kilómetro movidas por ferrocarril crecían a 0.06%. Al momento en que se privatiza y hacia adelante, vemos una reversión de esta relación. Desde 1996 a la fecha, la carga transportada por ferrocarril ha crecido de manera permanente a un ritmo superior al de la economía. Esto es casi una tasa del 4% promedio anual. En esta gráfica, igual es un poco para ilustrar el buen desempeño que ha tenido el sector ferroviario en la etapa de las privatizaciones, de las concesiones. Antes de 1995, el ferrocarril movía lo que representa alrededor del 18.8% de las toneladas kilómetro, y el día de hoy está moviendo alrededor, tiene una participación en el mercado del 25.2%. Entonces, la gráfica se ve un poco dramática, pero pues es para efectos de presentación. La participación del autotransporte de carga ha disminuido del 79 al 74% más o menos, y el ferrocarril se ha incrementado de manera constante. Esto es una forma de ver que el cambio de modelo de operación a través de una paraestatal hacia la participación privada pues ha sido exitosa. ¿Qué es lo que se mueve por ferrocarril? Los principales productos que está moviendo el tren al día de hoy son estos: maíz 12%, contenedores cerca del 8%, láminas y planchas de fierro y acero cerca del 6%, mineral de fierro, automóviles, cemento, trigo, carbón, entre otros. Y cuando lo vemos igual el desempeño de la carga por sector, pues vemos que ha habido en general resultados bastante positivos, principalmente fijándonos en el primer renglón, petróleo. Del año 2016 al 17, el movimiento de derivados del petróleo por ferrocarril creció cerca del 14%, y esto obviamente pues está relacionado con la apertura del sector energético derivado de la reforma. Y pues claramente nosotros esperamos que esta participación se incremente en los próximos años. Viendo un poquito la participación del ferrocarril en el comercio internacional, las importaciones representan el 61.2% de lo que se mueve por el ferrocarril, de los millones de toneladas. Las exportaciones cerca del 18.6%, lo que da un tráfico de comercio exterior
de cerca del 80%, perdón, de cerca de 80 millones de toneladas kilómetro, de un total de 127 millones de toneladas. Entonces, gran parte de lo que se mueve por ferrocarril está ligado precisamente con el comercio exterior, y esto pues aquí lo mostramos para señalar o resaltar la importancia que tiene el comercio internacional para este sector, como es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Dentro del comercio exterior, lo que se mueve principalmente para importaciones, se importa maíz, se importa carga contenerizada, fierro y acero, trigo y frijol de soya, y lo que exportamos a través del ferrocarril son principalmente automóviles, también carga contenerizada, cerveza, líquidos flamables y igualmente fierro y acero. Ahora, en materia de seguridad, ¿cómo se ha comportado el sector ferroviario? En febrero de 2017 se publicó por primera vez nuestro reporte trimestral de seguridad. Es un ejercicio estadístico que hemos llevado de la mano con los concesionarios y que se ha ido perfeccionando a lo largo de ya 6 trimestres, en donde damos a conocer al público en general información en materia de safety and security, ¿no? Ahí reportamos el número de accidentes, descarrilamientos, arrollamientos de vehículos y de personas en cruces a nivel, y de igual forma robos y vandalismo. Aquí en esta tabla lo que estamos tratando de hacer es hacer estas cifras comparables a nivel concesionarios, y lo que se nos ocurrió en primera instancia fue como una medida de safety, para un indicador en materia de safety, tomamos los descarrilamientos y lo dividimos por el número de kilómetros de vía concesionada, de vía principal, las vías generales de comunicación. Entonces, por ejemplo, para el primer caso, Ferrovalle tiene 287 kilómetros de vía. En el primer trimestre del 2018 registró 13 descarrilamientos, lo que da un índice del 0.045. Y así sucesivamente con todos los demás concesionarios. La idea aquí pues, es mostrar que hacer comparables las cifras, ¿no? No es lo mismo que obviamente, por ejemplo, Kansas, que tiene 41 descarrilamientos, y lo comparamos en números absolutos, pues no nos da una buena idea de la realidad, porque tenemos que normalizarlo por el número de kilómetros que tienen ellos concesionados, el número de kilómetros dentro de su territorio. De igual forma, en materia de robo a carga, aquí lo que hicimos fue normalizar el número de robos por concesionario, dividiéndolo entre las toneladas kilómetro, y pues lo que tenemos es que igualmente en este indicador Ferrovalle estaría en primer lugar, Ferrosur estaría en segundo lugar con 0.10 y Ferromex en tercer lugar, ¿no? Entonces es una manera que se nos ocurrió empezar a medir el desempeño en materia de safety y security de cada uno de los concesionarios, y a partir del segundo trimestre de este año nuestra intención es ya incluir estos indicadores en el reporte trimestral de seguridad. Ahora, muy rápidamente, les voy a mencionar algunos de los proyectos en los cuales estamos trabajando como agencia de desarrollo de estudios. El tema del sureste, como recordarán, las vías de Chiapas y Mayab fueron rescatadas por el gobierno federal a finales del año pasado. A nosotros en la agencia nos encargaron la elaboración de los estudios para determinar cuál era la mejor manera de reconfigurar el sistema ferroviario en el sureste y eventualmente de volver a concesionarlo a un privado. Estos estudios concluyeron en el pasado mes de abril, y les comparto que la propuesta que nos hace el equipo consultor pues es desarrollar una asociación público-privada, debido a que se requiere una importante inversión en esta región, y al día de hoy todavía el mercado potencial no está plenamente desarrollado como para que un privado solo pueda hacer frente a toda la inversión inicial que se requiere. Entonces, por esa razón, se está pensando en estructurar una asociación público-privada. Ya lo estamos trabajando nosotros junto con el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec y la Secretaría de Hacienda, y pues la idea es que quede todo listo para que la siguiente administración pues pueda llevar a cabo esta licitación de un contrato de asociación público-privada para manejar este territorio que está aquí en naranja.
Vamos a saltar un poquito estas láminas para hacer un poco más breve. Otro proyecto que estamos analizando, este es un proyecto muy viejo en el sector ferroviario. Se necesita la construcción de una vía corta que conecte Guadalajara con Aguascalientes y posteriormente que esta vía se pueda llevar hasta Zacatecas y probablemente Monterrey. Esto para agilizar el tránsito de mercancías que va del Pacífico, que pasa por el Bajío y que eventualmente llega hacia los Estados Unidos. Este es un proyecto que se podría pagar por sí solo, por la estimación de demanda que puede tener este corredor, y pues estamos proponiendo que se lleve a cabo que se incluya dentro de la agenda de proyectos ferroviarios para los próximos años. Otro proyecto que estamos analizando, la construcción de una nueva vía que conecta el puerto de Veracruz con Tampico. Parte de esta vía ya existía, de hecho más o menos la mitad del derecho de vía que corresponde a este trazo se encuentra hoy en Ferrocarriles Nacionales de México en liquidación. Entonces, lo que estamos proponiendo es que se rescate esa infraestructura, ese bien inmueble y se pueda reutilizar para construir una vía adicional que permita desahogar el tráfico del puerto de Veracruz, sobre todo contemplando que el puerto pues, está por ser ampliado de una manera importante. Es un proyecto de largo plazo, entendemos que la complejidad de cruzar la Sierra de Oaxaca pues es bastante importante, pero no por eso este proyecto es sumamente relevante. Hoy la única manera de conectar el sureste con el resto del país es a través de la vía de Ferrosur, que va de Medias Aguas a la Ciudad de México. Entonces, de manera natural se genera un cuello de botella que no contribuye en nada al desarrollo logístico del sureste. Nosotros lo que creemos es que debería de haber una vía alternativa. Hoy ya existe la línea que une Sánchez en Puebla con la ciudad de Oaxaca. Recientemente se incluyó en el título de asignación del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec y de ahí se puede pensar en extender esa misma vía hasta el puerto de Salina Cruz, de tal forma que exista una ruta alternativa hacia el sureste. Como insisto, el trazo de este proyecto es muy complejo, es el cruce de una sierra y por eso no se ha hecho en toda la historia de nuestro país, pero no por eso se debe de descartar hacerlo quizás en los próximos 30, 50 años. En materia de pasajeros, únicamente el dato, pues se mueven hoy cerca de 56, 57 millones de pasajeros en ferrocarril, el 99% de estos se mueve en el ferrocarril suburbano y pues claramente hay una necesidad de desarrollar otros proyectos de pasajeros en el sistema ferroviario. Uno de los proyectos que estamos analizando es el tren México-Querétaro. Nosotros creemos que, bueno, todos conocemos la historia del tren de alta velocidad de México-Querétaro que se trató de impulsar al principio de esta administración. Nosotros creemos que existe una alternativa y esa alternativa consiste en utilizar la vía que hoy ya existe. Hoy la vía que conecta México con Querétaro es una doble vía que se conoce como la Juárez y la Morelos, está en muy buenas condiciones, es una ruta muy eficiente, son cerca de 250 kilómetros. Nosotros creemos, y también el día de antier platicando con Roberto Aguerrevera, el titular del IMT, coincidió conmigo en que existe la posibilidad de desarrollar este proyecto en esta infraestructura ya existente, obviamente con la colaboración de Kansas City, que es la actual concesionaria de carga. Y bueno, pues es de los temas que estaremos también dejando como planteamiento a la siguiente administración. Con esto nos ahorraríamos muchísimo dinero como país en materia de liberación de derecho de vía, de construcción de nueva infraestructura. Se requerirían hacer adecuaciones pues marginales a este trazo y al servicio que hoy se da en esta vía. El tren de pasajeros de México a Teotihuacán, un tren turístico, se ha mencionado mucho, el secretario de Turismo lo ha comentado, es un tema que ha estado ahí durante ya varios años, existe también la posibilidad de desarrollarlo, hay mercado, nosotros pensamos que puede ser muy rentable, un tren turístico que conecta la Ciudad de México, ya sea del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México o de Polanco, hasta Teotihuacán, donde hoy ya existe una estación del ferrocarril que está dentro de la concesión de Ferrosur, se puede rehabilitar, no tiene mayor problema, ¿no? También es un proyecto. Y en materia de transporte suburbano de la Ciudad de México, igualmente,
Hay una vía en desuso, tiene algunas invasiones, nada que no se pueda resolver con voluntad política por parte de los gobiernos locales. Pudiera dar una solución de transporte suburbano entre el municipio de Naucalpan y la Ciudad de México, hacia el área de Azcapotzalco y probablemente incluso llegar hasta la estación de Buenavista. Y básicamente, entonces, eso es en general en lo que estamos trabajando, una probadita de cómo se está comportando el sector ferroviario en nuestro país. Y muy brevemente, nada más para contestar tu pregunta, Kim, o no sé si prefieras en la sesión de preguntas y respuestas que aborde el tema de las reformas a la normatividad. Por favor, sí, de así acuerdo. lo haremos. Gracias. Muy bien, gracias. Muchísimas gracias, Benjamín. Dentro de los datos que nos da Benjamín, muy interesantes, se da la oportunidad de que les comente una noticia. Dentro del marco de este foro, la ANTP, que siempre ha estado en la búsqueda del impulso del transporte ferroviario, está firmando un convenio de colaboración con la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, que quedó firmado el día de hoy y que básicamente estaremos teniendo intercambio de información, de capacitación, y estos indicadores que nos dio Benjamín, vamos a buscar trabajarlos con ellos, refinarlos, ver cuál es el interés de los usuarios. Entonces, este convenio se ve muy positivo para la industria y bueno, el día de hoy tengo el gusto de anunciarles que quedó firmado. Y bueno, y le pido entonces a Ernesto, gracias. Le pido al licenciado Ernesto Anguiano que nos dé su exposición, por favor. Mi hermano, gracias. Bueno, voy a tratar de ser breve, vamos a irnos rápido en este tema. Muchas gracias a la ANTP por invitarnos, para nosotros es una gran oportunidad poder estar con todos ustedes. Y bueno, felicidades, creo que cumplen este año su mayoría de edad como foro, entonces bueno, felicidades. Un poco de lo que nos pedía Kim es hablar de lo que estamos haciendo en la parte ferroviaria. Les vamos a platicar un poco lo que es Ferromex o Grupo México Transportes, luego voy a ir un poco de las oportunidades de negocio que estamos viendo, sobre todo en la parte intermodal y en la parte de energía. Como bien decía Benjamín, hemos visto crecimientos importantes y al final les vamos a platicar de 2 o 3 ejemplos que estamos haciendo de innovación, algunas disruptivas en la parte de Grupo México. Esto es lo que siempre me pide la parte de legal, un poco la información es información pública que hemos sacado de fuentes fidedignas, no nos podemos comprometer a la exactitud de la información y bueno, la información es propiedad del grupo y bueno, para reproducirla y todo les pedimos que nos lo soliciten. Esta es la parte de Grupo México, la parte de estructura. Nosotros somos una compañía, en la parte de transportes tenemos 5 compañías, las cuales son la parte de Ferromex, en la cual tenemos un joint venture con Union Pacific, que es uno de los ferrocarriles importantes en Estados Unidos, junto con la gente de BNSF, tenemos el 26%, la parte de Ferrosur, que es 100% parte de nosotros, la parte de Intermodal México, la cual es la compañía que nos ayuda a hacer la última milla con el ferrocarril, que nos ayuda a conectar a las empresas con el ferrocarril cuando estas no tienen espuela, entonces ellos nos ayudan. Tenemos la parte de terminal, la parte de última milla y tenemos presencia en Estados Unidos con el Texas Pacífico, que es una línea que va de Ojinaga casi hasta Dallas, la cual tiene una vocación sobre todo en la parte del shale gas y vemos buenas oportunidades ahí. Y acabamos a finales del año pasado, en el último cuarto, adquirimos un nuevo ferrocarril, que es el FEC, el Florida East Coast Railway, que corre toda la parte este de la Florida, desde Jacksonville hasta Miami, y es un corredor con una vocación importante en la parte intermodal y en la parte automotriz, y creemos que para igual algunos de ustedes puede ser un mercado interesante. Hay un mercado muy importante en Orlando y de Jacksonville hacia arriba, hay una conexión con tiempos muy eficientes y creo que ahí es buena oportunidad. Poco aquí me permití poner lo que es nuestra misión y yo creo que empata muy bien con lo que nos está pidiendo o lo que está buscando este foro y es sobre todo, ¿no?, fortalecer la conectividad que tenemos y la competitividad de México, ¿no? Creemos que el ferrocarril en algunas ocasiones o en varias partes va a poder ayudar, a hacer costos más eficientes. Hoy en día la parte logística mueve la aguja hacia donde algunas compañías ganan o pierden algunos proyectos.
Entonces creemos que es importante la parte del ferrocarril. Esta es la red que tenemos alrededor de 10,000 kilómetros de vía. ¿No? La parte Ferromex se conoce, digamos, del Valle de México hacia el noroeste, todo es la parte roja que es Ferromex, la parte Ferrosur es de Valle de México hacia Coatzacoalcos, la cual atiende la parte de Veracruz, Coatzacoalcos, y tenemos, digamos, el Texas Pacífico, que es la línea amarilla, lo que les decía, de Ojinaga a la parte de Dallas, casi, y el FEC, ¿no? Que es el Florida y la costa este de Florida. ¿No? Tenemos una gran conectividad con Estados Unidos, que es un mercado muy relevante, actualmente es el 30% del PIB a nivel mundial, entonces creo que ahí hay muy buenas oportunidades de negocio y tenemos una conectividad por donde quieras, por Pacífico, por Golfo y con Estados Unidos directo. ¿No? Un poco, traté de englobar algunas de las cosas o de las ventajas que tenemos como compañía en 3 puntos, que es la parte de cobertura, que tenemos la mayor cobertura en México y atendemos 2 de los estados más importantes o relevantes en cuanto a economía de Estados Unidos, que es Texas y Florida. Florida es la 16ª economía a nivel mundial y bueno, Texas es, creo que por ahí está del 8º, más o menos. Y la parte de diversificación, la ventaja que tiene, y yo desde que estoy en el grupo creo que es muy enriquecedor, el que podemos tocar todos los segmentos, ¿no? Tocamos desde el agrícola hasta el energético, producto terminado intermodal como muchos de ustedes. Entonces tenemos una buena sensibilidad del mercado y nos permite tratar de tomar acciones al respecto cuando vemos alguna desviación. Y bueno, la parte de productividad, hoy en día tenemos 3 pilares en la compañía que está regiendo la estrategia, que es la parte de safety número 1, tratamos de estar operando de manera lo más segura, que eso nos va a traducir a tener servicios más eficientes y traducido al cliente es mejores tiempos, etcétera. La parte de servicio, tratamos de estar sacando los trenes lo más consistente, tratar de hacer logísticas que confíen en nosotros en logísticas tiempo just in time, y la parte de rentabilidad, ¿no? Que estamos buscando siempre cómo poder ahorrar costos y eso traducirlo a ustedes en mejores tarifas o corredores mucho más competitivos. ¿No? En cuanto a la cobertura, bueno, cubrimos actualmente 24 estados de la República que representan el 83% del PIB y nos pusimos aquí un poco las inversiones más importantes en México, extranjeras en los últimos años, y vamos, ¿no? La parte de Braskem Midesa, que está afortunadamente en nuestras líneas, Kia también es un cliente que estamos atendiendo, Nissan, Audi lo atendemos, Ternium, Nestlé, o sea, en su gran mayoría, excepto de la parte de BMW que está en San Luis, realmente la mayoría están cayendo sobre la red que nosotros atendemos, ¿no? En un inicio la apuesta del grupo fue la joya de la corona, normalmente era lo que hoy se conoce como lo de Kansas, donde está el mayor tráfico, nosotros le apostamos un poco más a la cobertura. Eso nos ha implicado una inversión mucho mayor, donde no se tenía, digamos, el mismo cuidado a esa red como la que se tenía en el corredor principal. Entonces nosotros hemos invertido alrededor de 6 billones, un poco más de 6 billones de dólares desde que tomamos la concesión y que nos ha permitido crecer de manera importante, que viene un poco más adelante. ¿No? Un poco la diversificación, estos son nuestros segmentos, coincide mucho con lo que decía Benjamín, el segmento más relevante para nosotros es la parte agrícola, que representa casi el 28%. Vemos un potencial importante crecimiento en la parte intermodal, que hemos estado creciendo los últimos años de manera importante, y sin duda la parte de energía, ¿no? Donde la reforma energética nos va a permitir acceder a tráficos de mucho volumen y una frecuencia importante, ¿no? Diaria. ¿No? Y son algunos de los clientes que nos han dado la confianza para mover su carga. Es un poco las inversiones que les platicaba, hemos invertido alrededor de 6 billones de dólares, la parte roja es casi toda la parte de vías, de infraestructura, donde sí se tuvo que hacer una inversión importante, sobre todo para poder atender con la misma filosofía que los trenes americanos, trenes de 110, 120, ¿no? Y que cargan 286,000 libras, ¿no? Que son 130
toneladas de producto, y eso nos ha permitido estar creciendo. Se fijan la parte de abajo en la derecha, pues cuando nosotros arrancamos la concesión, nosotros representamos el 35% de la carga ferroviaria, y hoy en día, a 20 años, estamos representando el 65%, que es el market share que tenemos, y sin duda hemos crecido la participación del ferrocarril. Creemos que es una muy buena oportunidad como país de empezar a sacar ciertas cargas de las carreteras. Somos un complemento, ¿no? Nosotros no nos vemos al final, a menos que lleguemos a la planta, sin ocupar el transporte, ¿no? Muchas veces llegamos a una terminal y ahí hacemos todo el traspaso y lo hacemos con un camión, con el autotransporte, y te digo, es una muy buena convivencia. La semana pasada estuve en Florida y sin duda en Estados Unidos hoy en día el tema de empezar a utilizar más el tema intermodal, de hacer el trayecto largo con ferrocarril y la última milla con camión, es la tendencia, ¿no? Los mismos transportistas ya no quieren estar más de 8 horas en el camión, ¿no? Entonces, esos trayectos largos pues, son muy eficientes con el ferrocarril. Pocas las oportunidades logísticas que vemos, ¿no? De entrada, lo que les decíamos, Texas es casi 50% más, la economía de Texas es 50% mayor a lo que hoy representa México como país. Florida casi está al mismo nivel, son los mercados que estamos atendiendo, son los mercados donde les podemos ofrecer nuestros servicios y creo que es muy relevante. Les decíamos, tenemos una gran conectividad con 5 fronteras con Estados Unidos, que representa el 30% del PIB a nivel mundial, ¿no? El crecimiento en México es 2.3, Florida 3%, es uno de los estados con un mayor crecimiento. También vemos, y fue parte de la decisión al comprar el FEC, empieza a haber una saturación importante en el sistema carretero de Florida, y lo cual nos ha permitido, o vemos que vamos a tener una buena oportunidad de crecimiento como ferrocarril. Y bueno, la población es un mercado importante en México, Florida y Texas también. En la parte intermodal, hoy en día, bueno, muy rápido, creo que tenemos buenas oportunidades en la parte Manzanillo, Veracruz, Altamira. Manzanillo, Veracruz, estamos más o menos moviendo el 15% de la carga. Entonces hay un gran porcentaje por crecer, una buena oportunidad. En Estados Unidos se maneja, y ahí Paul me puede corregir, como el 50% de la carga terrestre se mueve por ferrocarril, y la parte de Altamira tenemos una gran oportunidad, manejamos como el 3%, ¿no? Tenemos transfronterizos y tenemos el doméstico, tenemos un servicio interpacífico que creo que puede funcionar muy bien, ¿no? Kim nos ha permitido mover algo de su carga de manera muy eficiente, ¿no? Estos son los corredores que tenemos. También es importante, el ferrocarril tiene una parte verde muy importante, casi 4.5 veces menos que el camión, ¿no? Y un tren equivale más o menos a 300 camiones, ¿no? Que estaríamos sacando. Es un poco la parte del FEC que tenemos. Aquí vienen los días, podemos llegar hasta Dallas en 4 días y en lo que es la parte de Florida en 10 horas. Entonces es un servicio muy eficiente, conectamos con 2 ferrocarriles importantes, el CSX y el NS, para atender toda la costa este de Estados Unidos. En la parte de energía, como les decía, vemos una buena oportunidad. Es un tema multimodal, donde la mejor logística va a ser barco, tren y posteriormente camión, ¿no? Para hacer la última milla. Nosotros podemos cubrir alrededor del 65 al 70% de la demanda actual de combustibles en México, entonces nos pone en una buena posición. Y rápido, la parte de innovación, les decía, esto es como más disruptivo. En Florida ya tenemos la gran mayoría de nuestras locomotoras a gas natural, lo que es también para muchas empresas importante o relevante por el tema de la huella de carbón. Entonces nosotros estamos corriendo y ya vamos a empezar, esperemos este año, a principios del siguiente año, a correr algunas locomotoras aquí en México con gas natural, ¿no? Tenemos, hablamos el tren de pasajeros, acabamos de renovar nuestro tren, el Chepe, es un tren de lujo, la verdad sí es un must go, y realmente nos pone muy orgullosos este corredor, y ojalá algún día la NTP quiera hacer ahí su evento. ¿Ya? Pues sí.
Ahí vemos, hacemos 2 o 3 corredores. Y bueno, y lo último tenemos en la parte social nuestro doctor Vagón. Sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ernesto. Gracias, Ernesto. Pues, Ernesto, te agradezco mucho que hayas tocado el tema de la diversificación de servicios, porque eso es incluyente para usuarios. Muchos usuarios a veces no saben que son usuarios del servicio ferroviario, y estas opciones de intermodal y transvase permiten que usuarios, aunque no tengan un escape, una espuela de ferrocarril, estén utilizando el servicio ferroviario a través ya sea de intermodal o una terminal transvase que puede mover graneles a la última milla al camión, que son obviamente lo más complementario. Pues gracias, y le pido entonces a nuestro amigo Conrado que nos dé su mensaje, por favor. Claro que sí. Gracias. Hola, buenos días. ¿Sí se escucha? Sí, bien. Pues muchas gracias al NTP por la invitación. La verdad nos sentimos muy halagados que nos permitan pues expresar algunos temas que somos parte de la logística. Y pues para entrar en tema, y sobre todo que Francisco lo vea así con el dedito cada rato, 2, 2, 3. Entonces, Jorge, te prometo que no me tardo más que los 10 minutos. ¿Sí? Y una de las partes importantes cuando hubo la invitación me decían, oye, innovación en logística ferroviaria y multimodal. Y mi primera pregunta fue, oye, si somos una terminal y nos llamamos Ferrovalle Intermodal, ¿dónde quedamos? Entonces, platicando aquí con Francisco, en la mañana tuvimos una discusión que creo que no siga aquí, por favor. Simplemente el hecho de decir intermodal o multimodal, ¿qué es? Yo creo que la esencia o la parte importante de estas 2 palabras es el manejo y el uso de diferentes modos de transporte. Yo creo que lo más importante, sobre todo yéndonos a la parte ya de no el manejo de la mercancía, sino que venga en una sola unidad, que normalmente es el contenedor, y que eso nos permite pues tener movimientos marítimos, ferroviarios, autotransporte, inclusive aéreo. Y se dan cuenta, pues coloquialmente o el sinónimo, siempre hablamos intermodal y multimodal. En las 2 o 3 presentaciones que hemos escuchado, pues de repente intermodal, de repente multimodal. Creo que ese tema queda resuelto. Yo creo que lo más importante es el uso de los diferentes modos de transporte, y ya la parte de la diferenciación de cada una de ellas los veremos en la parte más comercial, ¿sí? Pero básicamente en lo que nos vamos a enfocar en este momento va a ser en la parte intermodal. Y uno de los factores que vemos es, ¿qué son las terminales? ¿A dónde vamos con las terminales? Ya vimos la parte del ferrocarril, vimos la parte del autotransporte, algunos otros foros lo han mencionado, pero ¿qué se requiere? Unos nodos específicos del cambio de modo de transporte. Y podemos hablar de diferentes terminales, a lo mejor de carga general, a lo mejor de fluidos, a lo mejor de algunos otros productos, pero cuando hablamos y nos mencionaron innovación tecnológica, dije, híjole, ya me la pusieron difícil porque en todas partes existe. Yo creo que lo más importante de esto, y hablando del tema de innovación tecnológica, nos iríamos a la aplicación de cada uno de esos hardware, software que se requieren para cada uno de los que participamos en la cadena de suministro. Si ustedes me lo permiten, me voy a referir más a la parte de una terminal intermodal conocida como puerto seco interior, dado que en la siguiente exposición creo que por ahí hablaremos un poquito de las terminales marítimas. No quisiera yo robarle ninguno de los temas, sino enfocarme precisamente a la parte de un puerto interior. ¿Cuáles son los principales servicios que se deben de generar o que normalmente los clientes nos exigen como terminales? Sobre todo hablando de una terminal intermodal en donde se manejan contenedores. Pues una de las bases es la descarga y carga de tren o al autotransporte, que es ahí donde se genera el cambio de modo de transporte, cumpliendo ya con el objetivo principal, el poder utilizar de la mejor forma cada uno de esos sistemas, cada uno de esos elementos que nos permita poder ser eficientes en la logística. Si en una ocasión decíamos, ¿qué es la logística? En forma coloquial o forma personal, yo les puedo decir, el mejor uso, el mejor momento de cada uno de esos medios de transporte.
Y obviamente otra de las partes importantes de una terminal es la recepción y clasificación y entrega de trenes. Ahí se genera el cambio. Si viene por tren, se puede convertir en autotransporte. Si viene en autotransporte, se puede convertir en tren. ¿Qué más requerimos? Pues áreas de almacenaje, en específico con terminales de alcance internacional. Podemos hablar que deberían de contar con un recinto fiscalizado, además del área desautorizada, para que en el recinto fiscalizado le permitan el poder hacer el despacho de las mercancías ya dentro de la República, no solamente en los puertos, sino ayudar y generar para poder desalojar un poco los puertos y permitir hacer el despacho dentro de la República Mexicana. ¿Qué otros valores tenemos? Como las maniobras especiales. ¿Qué sería una maniobra especial? Imaginemos que el camión requiere mover el contenedor porque tal vez va adelante, tal vez va atrás, se requiere el cliente cambiarlo de lugar. También se generan esas maniobras que nos permiten tener esos movimientos. Servicios auxiliares, o sea, en ocasiones me dicen, oye, una terminal, pues es muy sencillo, pues llega un contenedor, lo descargas y lo entregas. Sí. ¿Qué buscamos como una verdadera plataforma logística? Los valores para una mejor logística. Y uno de ellos son los servicios auxiliares, como darles el mantenimiento a los contenedores, tener inclusive el pesaje de cada uno de ellos, tener y el poder manejar mercancía de consolidación y desconsolidación. De igual forma, nos tenemos que aplicar, las terminales tenemos que estar volcadas para el servicio a nuestros clientes. ¿Qué horarios requieren? No qué horarios tiene la terminal. Tenemos que cambiar el enfoque. Una terminal es de servicio. Decíamos, si una terminal es de servicio, mínimo lo que tenemos que dar es servicio. Y esa parte es importante con los horarios de acuerdo a necesidades de cada uno de nuestros clientes. Obviamente, el proporcionar información. Hablamos de logística, hablamos de tiempos, hablamos de poder tomar una mejor decisión para ese cambio que en un momento la logística estaba establecida, pero sabemos que hay cambios. Quien me dice la logística, normalmente no hay urgencias, ¿verdad? O sea, no hay cambios, al contrario, dicen que la logística lo más seguro es el cambio. Y eso hay que estar preparados con información. Obviamente hablaba yo de atención de solicitudes para los servicios. Veo ahí que muchos están ahorita con el teléfono, están mandando mensajes. Esa es parte de la innovación tecnológica. ¿Qué pasa con esa información en tiempo real? Distancia cero, ¿qué es lo que necesitamos? Obviamente, hablábamos de recinto fiscalizado, proporcionar espacios para poder hacer las revisiones correspondientes antes del despacho de la mercancía. Y pues no menos que un control y vigilancia, tener completamente controlada toda esa terminal. Esto, en términos generales, podríamos hablar de una terminal interior, pero esto, para hablarles un poquito ya en el terreno de esos los requerimientos, pero ¿qué pasa con la innovación tecnológica? ¿Cómo, en este sentido, Ferrovalle Intermodal, que es una terminal dentro del área metropolitana, de los cuales sus socios principales son Ferromex, Ferrosur, Kansas City Southern de México, la Secretaría de Comunicaciones a través de los representantes correspondientes, y eso, pues a Ferrovalle lo convierte en una terminal muy específica porque los tres ferrocarriles convergen para todos los servicios que se proporcionan. Y eso, ¿cómo lo manejamos dentro de la terminal? Hablando ya de los temas de innovación tecnológica. Si hablamos de un patio y descargas, pues tenemos que tener un sistema de control. Yo recuerdo hace algunos años cuando una terminal decía entraba un contenedor, lo anotábamos en una hojita, terminábamos el turno, lo capturábamos en otra hojita para poder darle información al cliente. Empezamos a trabajar con la innovación. Oye, creamos un sistema propio para poder tener el control. Pero seguíamos cerrados en nuestra área. Somos una terminal y estábamos cerrados. ¿Por qué? Porque esa innovación ahora ya estaba dentro de su sistema. Pero ¿cómo lo hacemos llegar? Pues yo recuerdo que utilizábamos algunos medios como son los radios para que cada una de las grúas que se manejaban pues mandaran la información y alguien la capturara. Y ese alguien, pues con algunos errores, ¿qué escuchaste? Era 8, era 7, era A o era B, y eso nos generaba algunos disgustos y algunas malas informaciones. ¿Qué sucede? Hablamos ya de incorporar innovación
y poder utilizar ahora distancia cero. ¿Cómo? Utilizando tabletas, utilizando los smart devices que ustedes conocen, de tal suerte que la información ahora se hace en tiempo real, en el momento, se activa por medio de Wi-Fi, llega a la base de datos y está disponible. Pero nada más está disponible para la parte del sistema. ¿Por qué? Porque todos nuestros clientes requieren información y esa es la mecánica y la forma de hacerlo, interrelacionarlos y poder enviar información a través de sistemas de EDIs, transmisión de datos, de los cuales ya nuestros clientes tienen en el momento cada una de las actividades que suceden en la terminal. Y de eso también incorporarnos a toda la logística que viene de la cadena y proporcionar información, sobre todo en tiempo real. Y de igual forma, hablamos de una página web, hablamos de seguridad. ¿Qué sucede? Yo recuerdo en algún foro que nos hicieron un favor de invitar, un viernes justamente como a las 6 de la tarde, y requerían entregar un contenedor a uno de nuestros clientes. Me decía, oye, ¿cómo puedo hacer para que entreguen? Pues no te preocupes, entrega tu documentación y que te lo den. Sí, dice, pero mi oficina ya no está trabajando. Oye, ¿qué hacemos? Y recuerdo porque estaban iniciando las tabletas y me dice, oye, si en la tableta estuviera, podíamos actuar. Afortunadamente, nuevamente, incorporar la parte de la innovación tecnológica. ¿Qué sucede en este momento? Que ahora a través de la página web, a través de los smart devices, pueden hacer alguna liberación del contenedor en tiempo real y con mayor seguridad. ¿Eso qué nos permite? Ser mucho más eficientes. Con toda esta parte que les menciono, es lo que nos ha permitido a Ferrovalle Intermodal poder tener una terminal segura, eficiente, competitiva, de la cual nos permite tener unos crecimientos importantes y agradecerles a todos y cada uno de ustedes la preferencia para ese servicio. Con esto me dirán, oye, nos estás platicando mucho y ¿qué va a suceder? ¿Hacia dónde va la terminal? ¿Qué está pasando en tu terminal en este momento? ¿Cómo está la seguridad? Pues si me ayudan por ahí en la mesa de control, vamos a tratar de hacer algo. Por ahí les dejé mi iPad. Vamos a ver si nos podemos conectar en tiempo real a la terminal. Este es Ferrovalle en este momento. Hablamos de seguridad, pero también hablamos de manejo de terminal. ¿Por qué? La gente de planeación en este momento se va a poder dar cuenta si alguna de las vías se está descargando el tren en tiempo real y poder ser más ágil. La pregunta que nos hacías, Francisco, oye, ¿en qué te está ayudando la innovación tecnológica? Aquí la podemos ver en tiempo real, ser más eficientes, utilizarlos para que los trenes se descarguen de forma más eficiente, para que el ingreso de un autotransporte le permitan en las entradas, por ahí vamos a girar, en la entrada de puerta, que desde ese momento ya la información esté en tiempo real. Ese camión que ustedes ven pasar azul ahí, ya tiene la información nuestro cliente que ingresó a la terminal. ¿Sabe en qué momento se está ingresando? Ahí tienes la parte de los ingresos, hay una persona caminando, físicamente ahí hay una tableta haciéndole el ingreso, no se mueve, ahí mismo se genera con una impresora portátil la información de ese contenedor o de ese camión para su ingreso a recoger o a retirar. Yo creo que esa es la parte donde la innovación nos hace ver que sí es necesaria, sabemos de la exigencia de los clientes, sabemos de la exigencia de los procesos y eso es lo que nos permite ser mucho más eficientes. Yo creo que con esta muestra, una pequeña muestra de los sistemas que tenemos, que vale la pena decir, quiero aprovechar el comercial, todos estos diseños y proyectos son in-house, son desarrollados por personal aquí en México, utilizando plataformas, utilizando las herramientas, los software que tenemos a la mano. No quiere decir que sea lo último, al contrario, creo que tenemos que trabajar. ¿Por qué? Porque ¿qué va a suceder el día de mañana? ¿Hacia dónde vamos? Nuevas tecnologías, tenemos que aplicarlas, tenemos que utilizarlas. Y si me permiten, la última. Muchas gracias. Gracias, Conrado. Gracias. Tiempo récord.
Y además yo puedo constatar lo que dice Conrado, porque el flete que nos llega a la Corona, que nos manda Ferrovalle, y efectivamente la información nos llega en línea y se incorpora a nuestro sistema para la operación de nuestra torre de control interna. Entonces, esto está funcionando. Muchas gracias. Y bueno, Jorge, te pedimos por favor que nos ayudes con tu intervención. Bueno, primero que nada, muchas gracias a la NTP por la invitación. Un honor formar parte de este panel con tan distinguidas personas. Y no sé si está la presentación por ahí. Bueno, yo vengo de la terminal de SSA México, no sé si todos estén familiarizados con ellos, nosotros operamos terminales portuarias alrededor del mundo. Aquí en México nuestra operación principal se encuentra en el puerto de Manzanillo y yo voy a dividir mi presentación en dos puntos principales. Uno será la innovación tecnológica en cuanto al ferrocarril relacionado con nuestra terminal en el puerto de Manzanillo, y el otro, más que una innovación tecnológica, es una innovación logística, y me paso al otro lado, por el lado del Golfo, ¿no? por otro puerto que tenemos en operación contenerizada, que es el puerto de Tuxpan. Entonces, por darles un poquito de información respecto a la terminal de Manzanillo, para aquellos que no la conocen, nosotros tenemos un muelle con una longitud de 1.350 metros, profundidad de 16 metros, contamos con 32 hectáreas dentro del puerto y 10 hectáreas fuera del puerto en nuestros patios externos. Tenemos una capacidad estática de 27,000 teus y 3 vías de ferrocarril de 500 metros cada una. Contamos con 4 casetas de entrada, 6 casetas de salida. Estas casetas son exclusivas para la operación de nuestra terminal. En el área de inspección contamos con una capacidad de posicionamiento de 360 contenedores por día. Tenemos un almacén, el cual es un almacén de hecho que construimos el año pasado. Inició operaciones este año con 5,000 metros cuadrados, que es para el resguardo de carga de LCL, carga de consolidar o para desconsolidar. Contamos con 1,064 plugs para carga refrigerada. Contamos en cuestión de equipo con 2 grúas Pórtico Panamax, 4 grúas Pórtico Post Panamax y 8 grúas Pórtico Super Post Panamax. En cuestión del patio tenemos 36 grúas RTG, 8 grúas RTG y 4 grúas RMG para la operación del ferrocarril. 11 top loaders, 145 side loaders y bueno, los chasis portacontenedores. Básicamente, no me voy a extender mucho en esta parte, pero para entender un poquito la operación, la dividimos en 5 grandes puntos en lo que es la operación de la terminal. El número 1 es la descarga del barco, las operaciones del buque, que es básicamente pues, descargar el barco y posicionar los contenedores en el muelle, o viceversa. El traslado de la carga del muelle hacia lo que es el patio de contenedores sería el punto número 2. Las operaciones en patio, que es el movimiento de los contenedores, colocarlos en sus estivas. El número 4, que son las operaciones del almacén, donde se realiza pues, todo lo que son los previos, desconsolidaciones, consolidaciones de la carga. Y por último, el despacho o la recepción de la carga, ya sea vía ferrocarril o vía camión. Ahora sí, entrando un poquito en materia, bueno, el puerto de Manzanillo, como alguna de las innovaciones tecnológicas que hemos hecho y que buscamos pues, ser un puerto sin papeles, se han desarrollado diferentes sistemas para ingresar y alimentar la información que a su vez, pues, como consecuencia, genera el optimizar las operaciones de las terminales. ¿De qué manera hacemos esto? Bueno, nosotros ya hemos desarrollado un sistema donde los clientes que manejan carga en ferrocarril, aquí me voy a ir específicamente a la parte de la exportación. Los clientes, mediante su agente aduanal, ingresan en nuestro portal toda la información relacionada con los contenedores que vamos a recibir, ¿no? Mediante un preaviso.
Esa información ahí ellos pueden meter de manera masiva o contenedor por contenedor todos los contenedores que la terminal va a recibir, y de esta manera al momento que ellos ingresan la información, el agente aduanal recibe un mensaje mediante el portal donde se le notifica que toda esta información ha sido actualizada en el sistema. ¿Qué información ingresan? Pues información básica, números de contenedores, el número de booking, el tamaño del contenedor, si es lleno o vacío, etcétera, etcétera. A su vez, nosotros, mediante un sistema que Ferromex desarrolló que se llama CML, recibimos la misma información. Ellos nos hacen llegar la información por este sistema. Nosotros cotejamos contra la información que nos envió el cliente y a su par también la línea naviera. ¿Cuáles son los beneficios de esto? Pues disminuimos los tiempos de estadía de los contenedores en la terminal, mejoramos la planeación de las operaciones dentro del patio, el nombramiento del personal que vamos a requerir para las operaciones. Podemos detectar en tiempo y forma los contenedores que vienen en ruta y que no han sido preavisados, ¿no? Puede haber casos en los que el cliente se le puede haber ido preavisar algún contenedor, pero el Ferromex sí lo preavisa y de esta manera pues revisamos si viene o no viene el contenedor, ¿no? Y obviamente pues esto va a evitar que haya maniobras en falso, que existan costos adicionales y pues, tanto para la terminal como para el cliente y como para Ferromex, ¿no? Siguiendo con algunos de los beneficios, pues también nos va a permitir ver el informe en línea, ¿no? Si hay algún contenedor faltante, como comentábamos, pero también si hay algún contenedor donde la información sea errónea, que el número del contenedor no sea el correcto. Entonces, con todo este proceso, optimizamos la operación y de nuevo ya no hay que mandarlo de manera física, incluso ya ni siquiera por un formato de Excel o un correo. Todo se hace vía el sistema desarrollado por tanto Ferromex como por nosotros. Algo importante, y esto es en la web de SCA México, en todo momento ustedes pueden ver qué nuevos desarrollos tenemos y qué nuevos servicios está dando la terminal en nuestro catálogo, al igual que en todos estos links que pueden apreciar en pantalla. Los clientes en todo momento pueden ver en tiempo real cuál es el estatus de su contenedor. Si ya está ingresado en terminal, si se encuentra ya liberado aduanalmente o si ya salió de la terminal, horario de salida, horario de entrada, etcétera, etcétera. Eso es una parte y ahora me voy al Golfo, a la parte de Tuxpan. Esta innovación que estamos viendo es un proyecto de servicio de cabotaje de Tuxpan Progreso. Este proyecto lo estamos viendo con diferentes empresas que están interesadas en poner el barco. Los que no conocen Tuxpan, también ahí pueden ver una imagen de la terminal. Como podrán ver, es una terminal de primer mundo, una terminal completamente nueva, que tiene una capacidad de 22.320 TEUs, estática, 710.000 dinámica. Tenemos 85.73 hectáreas ahí, de las cuales hasta el momento solamente se han desarrollado 33 hectáreas. Es decir, que en Tuxpan espacio sobra. Contamos con 4 grúas Super Post Panamax y tenemos 8 grúas de patio ASC, que son grúas automatizadas. Son las primeras en México, las segundas en Latinoamérica. Estas grúas se manejan por sí solas, se monitorean, no se manipulan desde un centro de control, únicamente se monitorean. Somos el puerto más cercano a la Ciudad de México y el Bajío, ¿no? Es un punto muy, muy importante. Representamos una importante reducción en costos logísticos y tiempos de traslado, y comentar, ¿no?, que el 60% de la carga que se maneja en el Golfo de México pertenece a la zona de influencia de Tuxpan. Tenemos capacidad para recibir embarcaciones de mayor capacidad que los otros puertos del Golfo. Somos el único puerto que cuenta con una sección aduanera dedicada y obviamente por lo mismo también de toda la logística, tener gates también exclusivos de la terminal nos permite tener una mayor eficiencia en el ciclo del camión, ¿no? El menor tiempo en lo que te cargan o te descargan un contenedor en el Golfo te lo ofrece Tuxpan. Contamos con una autopista nueva, una autopista en excelentes condiciones y como todo lo comentado, pues contamos con tecnología de punta. Ya entrando en materia el tema del cabotaje, unos breves números.
la actividad económica del país en la zona de influencia de este proyecto de cabotaje, que sería el estado de Yucatán, Quintana Roo y Campeche, pues es del 7% a nivel país, ¿no? Genera, estamos hablando de una actividad económica total anual de 17 millones de pesos. Este es el proyecto del cabotaje para que ustedes puedan medir un poco los tiempos. De la bodega del cliente hasta que llega a nuestra terminal en Tuxpan, pensando en la Ciudad de México y en el Bajío, que es la zona en que nos estamos enfocando principalmente, estamos hablando de que son entre 10 y 12 horas de tránsito. Luego la carga al llegar al puerto se mantiene ahí por alrededor de un día. Su tránsito marítimo de Tuxpan a Progreso es de alrededor entre 20 y 30 horas. Y hasta que llega a la terminal de contenedores allá, ¿no? Ahí se mantiene un día en lo que es despachada y ya el tiempo de transporte desde la terminal hacia la bodega de los clientes varía entre 1 hora o 5 horas, dependiendo si va a Mérida, a Campeche o a Cancún. Entonces, como les comentaba, estamos hablando de un tiempo total de tránsito de alrededor de 4 días. ¿Cuál es el esquema actual de toda esa carga? Y lo sabemos porque, digo, algunas de las empresas que nos han mostrado el interés pues se encuentran aquí, que son miembros de la NTP, y sabemos que sus tiempos están en alrededor entre 30 y 38 horas a esta zona, considerando obviamente las condiciones óptimas de traslado. Sin embargo, vemos retos, ¿no? El autotransporte se presenta algunos retos en su trayecto, ¿no? Uno de ellos es la inseguridad. Sabemos que la inseguridad es un tema que afecta al transporte. La nueva norma que está por entrar, la norma 087, de las pausas que deben de hacer ahora los transportistas, escasez de operadores, viene derivado también del tema de la inseguridad, la saturación de las vialidades por el exceso de transporte, obras, el bloqueo carretero debido a manifestaciones, factores climatológicos, el impacto ambiental también es un punto a considerar, y temporadas altas, ¿no? Este es un área de turismo, entonces hay temporadas altas donde el consumo incrementa y también pues, la falta de disponibilidad de camión puede afectar. Sin embargo, ya no me extiendo más, este proyecto de cabotaje no lo planteamos para que venga a sustituir al transporte terrestre, es un complemento. O sea, tenemos que considerar el transporte terrestre es una necesidad y lo seguirá siendo, pero consideramos que el transporte terrestre puede venir a apoyar. Incluso algunas de las empresas que nos han planteado que ellos están considerando hacer entre 2 y 3 escalas semanales. Entonces esto nos permite competir en tiempos, pero a su vez complementar como mencionado. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Desde luego, los que estén interesados en la parte de cabotaje que ha venido promoviendo la NTP, pues súbanse de Tuxpan a Progreso. Pues muchísimas gracias. Tenemos por aquí un par de preguntas. Un par de una. Bueno, 2, porque ya están aquí. ¿Cómo reaccionará Ferromex al incremento de volúmenes intermodales intermodales transfronterizos derivado de la implementación de los LDs? La parte LD, ¿cuál es? La implementación del LDS. Son las bitácoras electrónicas que… No, la realidad es que estamos trabajando mucho con las autoridades. Yo creo que nosotros no vemos ninguna limitante o que nos afecte en tiempos de tránsito, ¿no? De hecho, todos los proyectos van enfocados a minimizar la parte de los tiempos de tránsito y tener un mejor servicio para nuestros clientes. Sí, yo creo que además la afectación a la última milla, después de la intermodal, pues no es tanta la afectación para las bitácoras electrónicas. Gracias, Ernesto. Y bueno, por acá de Francisco Javier Vera, ¿cómo adoptar las mejores prácticas del ferrocarril y el usuario para lograr mayor competitividad? No sé, Conrado, si tengas por ahí algún comentario. Claro, con mucho gusto. Yo creo que las mejores prácticas pues nos lo está dando, como lo mencionamos,
cómo atender a estos clientes y darles ese servicio, pero basándose siempre en la innovación tecnológica. Siempre en la logística hablamos de tiempo, hablamos de qué tan rápido es el servicio. Yo creo que esa es la parte importante donde debemos de trabajar. Qué tan eficientes van a ser nuestros procesos y qué tenemos que mejorar en cada uno de esos procesos. Pero hay algo bien importante, los clientes son parte fundamental porque son los que nos van guiando, nos van marcando el paso para poder ser mucho más eficientes. Bueno, pues de acuerdo aquí para que Javier lo tome en cuenta en su intermediación con los clientes. Y la última, que no podemos dejar porque es de nuestro presidente. Ah, ya me la cambiaron. Bueno, Ahí no está ahí. Ahí está. Es Está de la Alex primera. Tyson. Ante el incremento en la demanda del servicio interpacífico por temporada alta y mejoras de seguridad, ¿cómo se cubrirán este incremento de volumen? La parte de Interpacífico, de hecho, acabamos de hacer una inversión, terminó a finales del año pasado, hicimos una inversión alrededor de $35 millones en casi 8 kilómetros de túneles para poder correr trenes a doble estiva, lo que nos ha permitido incrementar nuestra capacidad de manera relevante. Y te digo, en cuanto a servicios, todavía tenemos una capacidad, digamos, de crecimiento importante. Yo creo que estamos corriendo podemos crecer, casi duplicar el volumen sin ningún problema en ese corredor. La verdad es que ahí es algo que en algún momento platicaba con Alex, si como asociación nos unimos y encontramos tráficos, todavía podemos mejorar la oferta, Sí, si me permite, las propuestas. Adelante. yo creo que también algo importante, nosotros ya recibimos, y esa inversión ya la vimos en la terminal, la que hizo Ferromex, nos llegaron la semana pasada 150 contenedores nuevos de acero, de los cuales ya están empezando a fluir. Ok, pues excelente. Bueno, pues estarán por aquí nuestros panelistas todavía por las preguntas que nos faltaron. Y bueno, les agradezco muchísimo, muchísimo el tiempo y su esfuerzo para estar por aquí, para transmitir esta información, estas innovaciones a los usuarios del servicio. Gracias. Un aplauso, por favor. Gracias.